Alexander Borges Guimaraes, que está aquí en cabina con nosotros. Buenos días, Guima, y ¿qué piensa el tema de Navas, lo que vive en estos momentos? Hola, hola, buenos días, Harry, compañeros y toda la gente que está acompañando el programa y escuchándolo. Entraste ya con los tacos por delante. Los tacos por delante. No, yo creo que es una situación en donde es evidente que hay una intención institucional de cuál es el perfil, del perfil no solo deportivo, sino estratégico, de marketing que el Real Madrid está pensando, y la presión, cómo esa institución maneja muchos medios de opinión, y con ello la presión que lleva el futbolista, en este caso Keylor, como la está llevando. Es evidente también que, como él mismo lo ha reconocido, que los errores están ahí, pero también es evidente, y de ahí todavía el punto a favor que tiene él, que los partidos se están ganando, ¿no? Entonces, uno como entrenador, desde ese punto de vista, es más, entre comillas, fácil acuerpar al jugador que comete el error, ¿no? Por lo tanto, a pesar de ello, siguen vivos en Liga, siguen vivos en Champions, y que independientemente, así lo he conversado con algunos amigos, yo creo que independientemente de lo que pueda pasar, si ellos lograran un doblete, o al menos uno de esos dos campeonatos, independientemente de lo que pueda suceder después de eso, Keylor va a estar muy bien cotizado en el mercado internacional, ¿no? ¿Hay persecución, sí, de la prensa española, Alexandre? O sea, ¿es diferente el trato hacia Keylor? Mira, lo que yo he constatado las veces que estaba allá acompañando la Liga Española, por razones obvias, por lo de Celso, es evidente que hay una ¿cómo se dice? Una cobranza, ¿no? Como dicen en Brasil, se exige mucho más, como debe ser, a los jugadores extranjeros, ¿no? Derecho de piso. Por más pasaporte comunitario que tengas. Entonces, algunos con lupa más grande que otras. Pero sí, la exigencia que hay en el alto nivel es eso, o sea, porque hay una fila muy grande esperando la oportunidad, ¿no? Y Keylor está ahí porque se lo ha ganado, porque tiene cualidades. Para mí es uno de los 5 mejores porteros del mundo, y lo que pueda conseguir después de esa experiencia, yo creo que también va a ser de mucho beneficio para su crecimiento profesional y humano. Tener capacidad para soportar tanta presión, domingo, cada vez que sale al campo le miden hasta una cámara. Vi un video ayer, sí. Todo lo que hizo lo persiguen todos durante los 90 minutos. Cámara fija, encuestas, sondeos. Si estás en Real Madrid, hombre, tienes que saber que vas a eso, ¿no? O sea, sabes muy bien, y él lo ha manejado bien, ¿no? Creo que él lo ha manejado bien, ha demostrado una fortaleza mental que es la que hace que pueda subsistir en el fútbol o en el deporte de alto rendimiento. Como técnico, Alexandre, y cuando un jugador pasa por esta ola de críticas, ¿qué se le recomienda en esta semana? Por ejemplo, a un guardameta o algún jugador de campo. Es que el guardameta es diferente, porque el guardameta casi que tiene su confesor personal diario, ¿no? Que es el entrenador de porteros. De ahí esa relación tan fuerte que se hace entre ellos. Lo que el jugador en general siempre está evaluando es qué respuesta vas a dar ante el entorno de acuerdo a tu performance. Entonces, dentro de eso el entrenador, en este caso, ha sido muy evidente que el entrenador del Real Madrid le ha dado
toda la confianza, muy probablemente también, porque también es parte del precio que se paga por estar ahí, soportando hasta insinuaciones de los altos mandos para que tome alguna decisión. En lo que usted conoce a Keylor, ¿le impacta esta presión de la prensa? Yo ayer me llamaba la atención un video y él decía, para él, digamos, en el partido, en esa cámara de seguimiento, decían, no me jodas, Keylor, él mismo, no me jodas, Keylor, no me jodas, ¿qué pasa? Y se veía un poco frustrado, ¿no? Algo que no habíamos visto en otros partidos. Yo no sé si esta presión le afecta a él o por su forma de ser es completamente aparte a los medios de comunicación. ¿Cómo lo ve, Alexandre? Aparte a los medios de comunicación. Ajá, que no le importa lo que digan. No. Yo es evidente que nadie puede vivir totalmente aislado, ¿no? Uh-huh. Eso es evidente, pero también está clarísimo que tiene una protección de su entorno muy fuerte, no solo una protección ahí tocable, sino mística, ¿no? Uh-huh. que eso a él lo llena mucho de fortaleza. Entonces, lo que también los jugadores quieren y necesitan en ese tipo de situación es que los jugadores líderes, los capitanes o lo que fuera, den un paso al frente y lo acuerpen como lo han hecho. Y después de eso es fútbol y como siempre decimos, mañana ahí mismo en el partido pasó, o sea, en un momento determinado lo estaban echando a los Leones y después lo sacaban, al final lo sacaban. Hombre, es fútbol. ¿De paseo, Guima, acá en Costa Rica? No, de paseo no, yo vivo acá, hombre. Esta es su casa. Es mi terreno. Casa, hombre. Tengo mujer e hijos ticos, tengo amigos ticos. Siempre acostumbro decir a toda la gente que me pregunta eso afuera que Costa Rica es mi base y que desde aquí me muevo para muchos lugares, pero aquí toco tierra. Uh-huh. Que quede claro que todos los movimientos son del técnico costarricense Alexander Borges Guimaraes. Que si usted va a la China, a la India, es un técnico costarricense de exportación. Bueno, si vos te vas a Wikipedia, en todos los lugares que salgo yo, sale con la bandera tica primero, ¿no? Sí. Uh-huh. Háblame esa experiencia en la India, Alexander, perdón. La India fue fantástico, o sea, fue constatar que es también un fútbol y un mercado que se quiere abrir, que quiere mejorar, y probablemente producto también del saber que en Asia se están moviendo fuerte, ¿no? O sea, que China se está moviendo fuerte, que Tailandia se está moviendo también fuerte, y ellos no se quieren quedar atrás. El torneo que yo fui fue un torneo muy interesante desde el punto de vista de promoción del fútbol, de organización como tal, de mercadeo del producto, de traída de jugadores internacionales y entrenadores internacionales, de constatación de que la infraestructura está, sobre todo a nivel de campos de juego, y también constatar que el nivel del jugador local, del jugador hindú, es un nivel bastante bueno, ¿no? O sea, yo lo pondría dentro de las experiencias que he tenido con el jugador árabe o con el jugador chino, bastante ahí tocándole la espalda, que correr si no te alcanzo. Forlán habló un día de eso en una entrevista bastante bien de usted, Alexander, y le dio los méritos que usted se merece. Usted pudo escuchar la entrevista y ver que un pupilo suyo pues realmente resalte lo que usted dejó como legado para un hombre como Forlán, el uruguayo. Diego Forlán, ya se me fue el nombre. Sí, fue la verdad, ambos nos quedamos, hicimos una muy buena sintonía. Él entendió bastante bien cuál era mi estilo de liderar, ¿no? Y creo que lo dejó evidente ahí en la entrevista que le hicieron. Y
y también de cómo me gusta jugar y el rol que él tuvo en el equipo fue un rol importante, como te lo piden los grandes jugadores, ¿no? Es decir, los equipos se tienen que armar alrededor de esos grandes jugadores. Él vio que desde el momento que el club me consultó sobre la posibilidad de traerlo como jugador franquicia, él entendió que todo lo demás se armó para que él pudiera sentirse a gusto y rindiera como rindió. Entonces la experiencia de él fue también muy buena, porque tampoco él esperaba eso que vivió allá en la India, ¿no? De esa entrevista me llamaba mucho la atención el estilo de vida que contaba Forlán. Decía que vivían como en una especie de hotel donde prácticamente estaba el equipo y tenían los tiempos definidos de comidas, pero él decía que usted era muy tranquilo en eso y que le daba la posibilidad de compartir incluso con las familias ahí dentro del mismo hotel de concentración. ¿Cómo era ese estilo de vida y también cómo se llegó a acoplar? No sé si ya había tenido la experiencia de compartir con un equipo así en un hotel y con toda la familia. Tanto tiempo no. Bueno, y al final el hotel en este tipo de convivencia se convierte como el camerino, ¿no? O sea, porque estás constantemente en relación con los jugadores. Entonces, desde viéndolo así, y viendo que las condiciones del hotel eran magníficas, entonces los jugadores, tanto los jugadores extranjeros que tenía un húngaro, un rumano, un haitiano, 4 brasileños, 2 argentinos, un uruguayo, se sintieron cómodos, ¿verdad? En esa convivencia, y los locales de diferentes castas también, que claro, eso no es fácil, de la India. Entonces, todo el mundo hizo match ahí bien, y el hotel era eso, o sea, era como la casa de nosotros. Ya ellos habían estado en las 2 primeras ediciones de ese torneo en ese mismo hotel, por lo tanto, era eso, era como la casa, era como el camerino. Hay otros entrenadores en otros equipos, porque todos los equipos se manejan igual. Hay otros entrenadores que prefieren estar en otro hotel diferente a lo de los jugadores. A veces porque en algunas ciudades ese tipo de hoteles no tienen esa calidad. Entonces, por ejemplo, Zico en el Goa prefería estar con su cuerpo técnico, todo brasileño, en otro hotel, y mientras que los jugadores estaban en otro. Yo por mi lado yo prefiero lo contrario, porque siempre puedes, ¿verdad? Estar ahí constatando cómo están, cómo se sienten, y lo de la familia para mí fue fantástico. O sea, es algo que yo siempre he creído, siempre eso, que en una concentración larga, eso fue más que una concentración larga. Los jugadores deben tener la posibilidad de convivir con su gente y con su familia. Entonces, el hotel era prácticamente de ustedes. Ya era un hotel enorme. Que se acomodaba a los horarios y todo lo demás, y con muchas posibilidades. ¿Con qué contaba? Bueno, el hotel, digamos, tenía, no sé, era como 8, por lo menos 8 restaurantes. El que el club, digamos, pagaba, ¿verdad? Todas las alimentación, las 4 alimentaciones. Era uno que tenía también muy grande, que tenía acceso a diferentes tipos de comida, ¿verdad? Entonces, inclusive te recomendaba no comer mucho comida local, porque el chilito es muy fuerte y te puede fregar. Pero había de todo. Después tenía un super gimnasio, que para nosotros era muy importante, porque como se jugaba y se juega ese torneo cada 3-4 días, necesitabas hacer un trabajo de recuperación muy importante también en el gimnasio. Tenía por supuesto, el área del spa, el jacuzzi muy bueno, una piscina muy grande, muy buena. Enfrente teníamos una cancha sintética, que podíamos también ahí hacer alguna cosa.
y bueno, ellos abajo del hotel tenían un centro comercial enorme, que entonces cuando los jugadores estaban como ya hartos, bajaban ahí y se despistaban un poco, y entonces te daba toda esa comodidad, ¿no? Estaba bien situado en la ciudad esta de Mumbai, aunque nosotros salíamos muy poco, pero era en esas condiciones de ese hotel, muy pocos otros equipos lo tenían, eso sí, en los diferentes equipos, ¿verdad? Y habrá que ver ahora qué deciden, si sigue ahí o no sigue ahí o qué. ¿Por cuánto tiempo es el contrato, Alexandre? El contrato era solo esa temporada, como todo el mundo quedó contento, están esperando ahora entre marzo, abril, que definan cómo se va a jugar, porque hay el Campeonato Mundial Sub-17 masculino, se va a jugar en la India, entonces eso hace que el comienzo de ese torneo tal vez sea un poquito más tarde. También están viendo si agregan 2 equipos más. Yo creo que ese torneo al final de cuentas va en un momento determinado, y con ese fin fue creado, creo yo, de abarcar el otro torneo, ¿no? Porque tiene más recursos, la promoción es mejor, etc. Entonces están como decidiendo si se meten 2 equipos más, pero cada equipo al entrar, al decir, ok, yo quiero entrar en el torneo, vos tenés que poner un monto X encima de la mesa. Hay que pagar. Para comenzar, claro, ¿no? Entonces, se están analizando, me dijeron cuáles 2 equipos podrían ser, y después a partir de ahí entonces ya saber qué mes se comience, y entonces ya empiezan las negociaciones con todo el mundo. Por cada torneo acostumbran ellos a negociar, no es como por ejemplo en otros lados que es hasta 2 o 3 años el contrato. Es que por la manera tan sui generis que tienen ellos de organizar el torneo, entonces no lo hacen así, porque a veces alguna gente, por ejemplo, el torneo que nosotros fuimos ahora, el tiempo total, pretemporada y torneo abarcaba casi 4 meses, ¿no? Entonces algunos jugadores, para que vos contrates, digamos, jugadores internacionales, algunos jugadores nos decían, bueno, sí, es que ese tiempo nos cae bien, ese tiempo, es decir, entre septiembre, octubre a diciembre les cae súper bien, para poder después de ellos enrolarse en otros equipos hasta esa época y el siguiente. Entonces, si lo alargan, habría que ver un poco cuál perfil de jugadores extranjeros llegan, porque los que llegaban en todos los equipos eran bastante buenos. Yo leía hace algunos meses un reporte de FIFA.com sobre la liga allá en ese país. Me llamaba la atención, por ejemplo, Alexandre, que nos comente, tienen prohibido llevar celulares a los partidos para evitar el amaño de partidos. Sí. Ellos, digamos, antes de comenzar el torneo, viene un delegado de la organización junto con el jefe de seguridad del equipo, que anda con el equipo para todos lados, y otra persona más de la organización, como de ética de la organización, que pasa cuando comienza el torneo, pasa ahí con nosotros las 24 horas hasta que termina la participación del equipo. O sea, entonces una de las cosas es esa, cuando ya vos si vas en el bus, vas ahí con tu celular y ya está. Pero en el momento que vos llegás al camerino, hay el tipo de seguridad observado por el tipo de ética. Todo el mundo tenemos que dejar el celular en el bolsillo de él y cuando termine el partido, entonces ya te lo devuelven y ya está. Sí. El segundo país más poblado del mundo, prácticamente 1.100 millones de habitantes, en la India. No sé qué aspectos lo sorprendieron en su llegada allá, qué es diferente, y si tiene anécdotas, ¿no?, que lo hayan sorprendido en una cultura completamente distinta, me parece que... Sí, diferente, diferente es todo, ¿no? Para mí fue increíblemente interesante convivir también con esa cultura, porque ya había convivido
casi 2 años en el Golfo, ¿verdad? Con los árabes y casi 2 años en China con los chinos. Entonces, y son 3 culturas fascinantes y que son diferentes, obviamente. Lo que más me gustó fue la felicidad con que la gente vive. A pesar de diferencias enormes, contrastantes, la gente siempre está así de muy buen humor, siempre alegre, sabiendo convivir entre diferentes religiones, entre diferentes castas, con los extranjeros, que también de diferentes culturas, y la gente, eso a diferencia de los otros 2 lugares que estuve en Asia, para mí fue muy marcante eso. Anécdotas de ahí, no sé, cualquier cantidad, pero me quedo sobre todo con lo que no había pasado prácticamente, que con la gente local, cosa que no pasó en el Golfo, en China, que la gente local me invitaba a ir a sus casas, ¿no? Que eso en los otros 2 lados nunca pasó. ¿Lo invitaban a ir a sus casas cómo? A agasajar, a cenar, a esto, a aquello. O sea, pasó más allá de una relación profesional, ¿entendés? Y eso a mí me marcó muchísimo, a mi esposa que estuvo allá conmigo también, al hijo mayor mío que pudo ir también. O sea, fue muy bonita, la verdad, muy bonita. ¿Se vive con la misma pasión que en otros lados el fútbol, en la India? Y si a nivel de prensa también existe esa crítica constante, Alexandre. A nivel de afición, los estadios eran de diferente capacidad y todos jugábamos a estadio lleno, ¿no? O sea, el de nosotros era un estadio un poco más pequeño porque la organización, para acercar más a la población, tenían un estadio muy lindo que creo se va a jugar una de las sedes del Mundial ahora sub-17, pero era muy alejado del centro, como de 60,000 personas. Entonces decidieron, por la experiencia de las 2 ediciones anteriores, cambiaron y lo hicieron uno como más cercano. Y era como de 12,000 personas y siempre estaba lleno. Otros estadios de más capacidad, en Delhi, etcétera, era de 50,000 y pasaba lleno. La gente disfruta el juego, pero la gente lo disfruta el juego sin violencia. ¿Entendés? O sea, la gente disfruta el juego tanto si tu equipo mete un gol o si el otro equipo mete un golazo, igual aplauden, ¿verdad? Es decir, eso fue muy, muy bonito también. Y el mercadeo, por lo menos de esa liga, es fantástico. O sea, fantástico. Quien organiza eso es una empresa inglesa y toda la organización del torneo a nivel de televisión y de redes sociales está cubierto por ellos. Todos los equipos también tienen en las redes sociales una participación muy, muy fuerte, y te lo meten el producto por donde quieran, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la organización sabe y quiere. Todos los días hay un partido a las 7 de la noche, por ejemplo. O sea, no hay con que hoy juega uno a las 7 y otro a las 5. No. Hay, para crear ese gusto, todo el mundo prende la televisión en los canales que se pasa allá, sabe que a las 7 de la noche siempre va a haber un partido de fútbol durante esos 4 meses, ¿verdad? Sí, el calendario se distribuye en todos los días. Se distribuyen todos los días. Por eso es tan seguido la cosa, ¿verdad? Con mucho viaje por medio, con distancias muy grandes. Pero eso ahí te lo van metiendo así. La cobertura, como les digo, la cobertura antes, durante, después de los partidos es muy buena. Yo, a ese nivel, ni en el Golfo ni en China tenían esa calidad profesional que tenían ahí. O sea, realmente de primer mundo.
Ahora que estábamos hablando de todas esas experiencias a nivel internacional y todo lo que acumula como técnico, al inicio de la carrera como futbolista, ¿imaginaba que el fútbol iba a llevar a todo esto, Alexandre? Ve, yo, lo que he estado diciendo, porque últimamente he estado dando muchas charlas, lo que sí siempre sostengo es que el que he estado ahí es por producto de lo que fue la experiencia de Italia 90, el de haber tenido en mi caso por lo menos, nunca me canso de negarlo, a un maestro como Bora, y un ejemplo donde a seguir, ¿verdad? En cuanto a recorrido internacional y entonces a partir de que me doy cuenta de eso y que quiero seguir, porque ese mundial lo jugué con 30 años, ya sabía que no había regreso, pues yo dije que cuando decido ser entrenador profesional de fútbol, pues entonces era pensando en, no sé en qué espacio de tiempo, ¿verdad? Pero sí pensando en tener una carrera internacional como hasta ahora he tenido. ¿En qué año llega al país? Perdón, Harry, que para un poquito ya la historia de Alexandre. No, yo llego en el 71, ¿no? Ustedes ni habían nacido. En el 71 y debuta en el 80. Yo debuto en el 80 con Puntarenas, en el 79 fui goleador con el Durpanay San Blas en segunda división, de la segunda división, fui goleador de la segunda división y jugaba básquet también, las dos cosas al mismo tiempo con las Asturias de Puntarenas. Antes había jugado básquet con el Calasanz. ¿Y qué le gustaba más? Pues siempre me gustó mucho más el fútbol, no, ¿para qué te voy a andar con cuentos? O sea, en Brasil yo aprendí a jugar básquet acá en Costa Rica porque mi círculo de amigos en el colegio que estudié en San Francisco todos eran basquetbolistas, entonces tenía que entrar ahí y jugué básquet, pero según un colega de ustedes que ya está retirado, Ricardo González, no el entrenador de porteros, ¿verdad? Ricardo siempre decía que él decía, Guima, vos jugabas mucho mejor básquet que fútbol. Pero mi deporte siempre fue el fútbol. Oiga, Alexandre, esta acción en el Mundial de Italia, ahora que se toca el Mundial, el pase a Hernán, que da obviamente la clasificación, usted estaba centralizado, la tenía clara que ahí donde le iba a meter por la velocidad Medford, lo habían entrenado. Esa acción que siempre me llama la atención, el pase suyo para que Hernán defina frente a Suecia. No. Es decir, hay que acordarse que de Hernán era el jugador más joven de nosotros en aquel equipo de Saprissa, ¿no? Que fue bicampeón con Joseph Bouska. Hernán era el jugador más joven de nosotros, entonces ya teníamos algunos años de jugar juntos. Por lo tanto, yo ya sabía que bola al espacio él llegaba, ¿verdad? Es más, en algunos partidos internacionales con Saprissa o en el torneo local de acá, le había puesto hasta mejores pases a él y él no la metía. Pero ahí tuvo la virtud de que eso es como el básquet, ¿no? Así, el que asiste bien solo se ve la asistencia como tal si el otro la mete, ¿verdad? Si mete la canasta, si no, el pase como tal se olvida. Ahí la gran salvada fue que Hernán y esa jugada la definió muy bien, pero no era algo que nosotros la teníamos entrenada, o sea, no voy a ser aquí tan cascarudo en decir eso. Decía que el punto de giro en la carrera de Guima fue ese Mundial de Italia 90. No sé en qué momento se decide en ser entrenador. Si desde chiquillo no. Después, cuando termine el Mundial, yo dije, quiero hacer esto. O sea, quiero volver a vivir esta experiencia. Y la única manera de volver a vivir esa experiencia es siendo entrenador, porque ya jugador ya no nada más. Quería volver a un Mundial. Sí, claro. Y le toca arrancar con Belén, aquel proyecto, Guima. Fue uno de los mejores equipos que he tenido. Ajá. Oscar estaba ahí. Pate, empezando. No, sí, Saprissa nos prestó a algunos jugadores, Walter, José Pablo Fonseca, Kurt Kelly en la portería.
había dos más que en este momento no me acuerdo. No sé si uno de los Sequeira, no me acuerdo si Alejandro, no me acuerdo. Pero teníamos dos más, creo, de Saprissa. Estaba Oscar, por supuesto, que se apuntó a ese proyecto. Era el mismo Oscar, de ahora. Bueno, ahora tiene más edad y más peso encima, pero el peso de dirigir la selección, digo yo, no estoy diciendo nada más que eso. En personalidad el mismo. Siempre, pero siempre fue así. Teníamos a los hermanos Solano, ¿verdad? Gilbert y ellos, estaban Alan Oviedo, Sergio Morales. No, teníamos un equipazo, o sea, Geraldo da Silva, aquel brasileño. Sí, claro. Neco jugó también, Neco Fernández jugó un ratito con nosotros. Alfredo Contreras del Diablo, Alvarado de Cartago. Teníamos un muy... No llegamos a más porque Alajuela también tenía un equipazo en aquel momento, pero los partidos, Alajuela estaba con Badú y esos partidos eran partidazos, o sea, los partidos de nosotros con Alajuela, y ese fue uno de los mejores equipos, sí, ahí con Belén. Luego Herediano, Cartaginés, Saprissa, Comunicaciones. Sí, he rodado un poco. Con Heredia fue una muy buena temporada. Infelizmente, que en paz descanse don Chaco, tuvo que vender a Chope y a Mauricio Solís para entrar en la fase final, pero y ahí en ese momento que nos quitaran a ellos dos nos hizo bastante, nos afectó en el rendimiento, no hay ninguna duda, pero nosotros creo que quedamos íbamos igual. Alajuela tenía otro equipazo también, que era de Manolo, que decían el técnico, y eran partidos muy buenos, pero Heredia, ese torneo también tenía yo muy buen equipo, o sea, Kenneth Paniagua jugó conmigo de segundo volante central, ayudó muchísimo. Tenía a Marcelo Saraiva, aquel brasileño que después me lo llevé a Saprissa también. Giovanni, que acaba de hablar acá, era uno de los porteros. Teníamos muy buen equipo. Cuando lo llaman de la selección de Costa Rica, ¿era el momento indicado, Alexandre? Sí, bueno. Se terminó de formar, tal vez como técnico. Ya había recorrido algo, ¿no? O sea, ya había trabajado con escuelas de fútbol, había trabajado con escuelas privadas en colegios y escuelas, había sido asistente, había sido director de ligas menores en Saprissa, entrenador de un club, un equipo de talentos, había entrenado equipos digamos como Belén, que no tenía mucha tradición, había pasado por Heredia, había tenido ya la prueba ganada, superada, digamos así, de Saprissa. O sea, ya había hecho un recorrido, yo creo que para que se me diera la oportunidad de dirigir la sub-23. Yo, a ver, don Hermes, cuando me invita para ser el entrenador de la Olímpica y al auxiliar de Gilson, de Núñez, pero después se dio lo que se dio, que Gilson no pudo seguir por cuestiones de salud, y es el mismo Gilson el que me recomienda para aquel famoso partido del desempate allá en Miami contra Guatemala. Sí. Y entonces, bueno, no había quite, ¿verdad? Pero también porque yo sentía que tenía el respaldo de los jugadores para eso. ¿Se acuerda de ese momento cuando lo llamaron? ¿Y cómo fue? Totalmente, o sea, me acuerdo como si fuera hoy, ¿verdad? Me acuerdo como si fuera hoy, porque me llama don Hermes, estábamos en un hotel allá en Guatemala, y me llama don Hermes, que quería reunirse conmigo, con otros compañeros de él, de la junta directiva, del comité director. Yo intuyo, porque veía que Gilson, cuando había terminado el partido allá contra Guatemala, no estaba bien. Llamo a Gilson y le pregunto si sabía de qué se trataba. Me dice, sí, pasa esto. Yo renuncié, ya se lo comuniqué a don Hermes y te estoy recomendando que vos agarres el equipo. Entonces yo le dije, pero Gilson, ¿estás seguro? O sea, me dice, sí, vos conoces el grupo, vos tenés la capacidad,
yo ya no puedo más. Entonces fui a ver qué era la cosa y don Hermes me lo propone. Y creo que estaba don Hermes, estaba, no me acuerdo quién más, no sé, estaba don Fernando Naranjo, que en ese momento era el presidente de la comisión de selecciones, ¿verdad? ¿Y estaba nervioso usted? No, la verdad no, estaba curioso. Pero ya sabía lo que iba. Intuía, pero no sabía, ¿verdad? Después de eso ya me dice, le digo, dame un toque para pensarlo. Ajá. Fui a la habitación, yo compartí la habitación con Gabelo, hablamos y Gabelo me dijo, no hombre, flaco, dale para adelante, ¿cómo? Ya el mismo Gilson te está diciendo, no sé qué, todos te vamos a ayudar y al final salió una de las mejores selecciones que he dirigido. Guima, yo recuerdo esa selección que fue el desempate, que usted llamó a Carlos Castro, a Gilberto Martínez, claro, un montón de muchachos jóvenes que uno dice, pero es un desempate, no hay más allá, pero usted apuesta a muchachos jóvenes y se la juega para ir a buscar la clasificación al hexagonal. ¿Qué intuyó? ¿Por qué apostó a eso, tomando en cuenta que era un riesgo? Porque podrían haber no respondido. De ahí sí, en eso uno está, digamos, consciente de la apuesta que haces, ¿no? En ese sentido yo no tenía absolutamente ninguna duda, porque tanto Tuma, Gilberto Martínez, yo era el que lo había subido a la primera de Saprissa, después de venir él del Mundial aquel de Argentina sub-20, ¿cierto? En el caso de Carlos Castro también lo veía jugar, lo veía entrenar y sabía que tenía esas ganas de esa oportunidad. También reconocía que los jugadores sabían de que estos chavalos nos podían ayudar, sobre todo los jugadores de peso, de experiencia, pero que además se adaptaban a un estilo de juego que yo desde ese primer partido, independientemente de lo que pasara, claro, quise hacer, ¿no? Y bueno, a partir de ahí nosotros introducimos una variante del modelo de juego de Italia 90, entre comillas, ¿verdad? Pero introducimos esa variante. Esa variante da tremendos resultados a nivel de fútbol, de calidad de juego, de volumen de juego, de ofensivo, tomando nuestros riesgos, de ahí sí, tomando claro, nuestros riesgos atrás y incorporando a jugadores a jugar en espacios que no eran, digamos, normales, los movimientos que hacíamos con los laterales. Aquí ya voy a aparecer como otro colega que una vez, pero eso ya yo lo hacía hace 40 años atrás, lo que hoy se dice moderno, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros hacíamos mucho ese movimiento de que los laterales cerraran y jugaran como volantes, ¿verdad? Harold Wallace, Jervis cuando jugaba por ahí, Carlos Castro, o sea, esas paredes increíble. Ahí en la media cancha. Como nosotros introducimos también, el modelo del libro que jugaba por delante cuando no teníamos la bola, etcétera. Entonces fue un modelo que fue reconocido además. O sea, yo después de eso me he reunido algunas veces cuando Lillo estuvo acá asesorando a Saprissa para unas cosas y él todavía me hablaba de eso, de ese estilo y hablaba, digamos, lo que les impactó a esa Costa Rica de ese mundial y de esa eliminatoria. Entonces, por eso digo, yo tenía un poco mi idea de cómo se logró lo que se logró en 90 y cómo yo como entrenador quería modificar para intentarlo de otra manera. Y no lo pudimos hacer por un gol de diferencia, ¿no? Que por eso no pasamos a la siguiente fase de ese mundial. Dime, yo tengo un detalle. Cuando yo llegué al Orange Bowl, yo vi a guatemaltecos por todos lados. Eran 9-1, si se quiere. El estadio totalmente lleno. Cuando usted ve eso,
más de 60,000 personas y no sé, 80, 90% guatemaltecos. Usted le dijo con los jugadores, ya la charla estaba baja porque uno veía mucho guatemalteco por todos lados. Yo le digo, sinceramente yo me asusté ver tanta gente, digo, la presión que van a meter. Sí, y el partido cómo empieza. Claro, empezamos perdiendo 1-0. Empezamos perdiendo temprano, y era como la primera experiencia por ahí. Pero yo te digo que, o sea, ¿qué es lo que a veces transmite la confianza a los equipos y a los entrenadores y a los jugadores? Indudablemente que es el trabajo que se hace previo a, ¿no? Y nosotros, esa concentración que tuvimos previo a ese juego, que fue algo que yo le pedí a don Hermes, de irnos allá a la Condesa, ¿no? y encerrarnos allá, creo que fueron 10, 12 días a tiempo completo, como 12 días. Cuando nosotros terminamos ese periodo, esa mini concentración ahí, abarcando diferentes cosas a nivel profesional, con Germán Retana en su campo, con la Ania León en el campo de la nutrición, con el profe Villegas, con un Pepe Portolés que nos ayudó mucho en ese proceso. Es decir, nosotros cuando salimos de ahí salimos muy convencidos que teníamos chance, porque el equipo así nos demostraba, o sea, la actitud de los jugadores diario, ¿no? Estaba solo la inquietud de haber apostado dentro de esa organización para ese partido, de no hacer ningún juego oficial. Recuerdo que jugamos contra un partido amistoso allá en Alajuela, contra una selección de extranjeros, ¿verdad? Que hicimos, que nos ayudaron. Ese fue como casi que el único juego donde uno podía como constatar esto o aquello, pero después de eso, aún empezando el juego perdiendo, nosotros estábamos muy, muy, muy seguros de que íbamos a jugar bien. Después de eso, el desarrollo del partido, yo diría que tal vez, no sé, ustedes tienen mejor las estadísticas, pero creo que yo puedo tener, no sé, creo que son casi 90 partidos internacionales con la selección mayor. Yo creo que ese está tal vez entre los 3 mejores partidos de esos 90 conmigo. Fue increíble, o sea, increíble. La cantidad de juego que creamos, la intensidad de juego que creamos, la precisión que teníamos, fue increíble, increíble. Claro, y ya luego... ¿Cuáles otros 2 partidos de los 90? Sí. Es que aquí, no sé, vamos a ver, tal vez el de Estados Unidos acá para el 2000, de clasificación, el 2-0, que Rolando mete los 2 goles, fue un partidazo también. Obviamente el de Brasil del Mundial de 2002 fue un muy buen partidazo. A mí también, es que ahí ya estoy metiendo más de 3, pero también el de Turquía fue un partido muy bueno, muy bueno. Yo acostumbro a decir... ¿Le jaló las mechas a Winston Parks después, Guima? No, porque en aquel momento estaba con Coco, ahora sí que lo está fumando. Pero aquel partido, a ver, Harek tal vez se acuerde. Yo terminé jugando Lonis, Marín, Wright y Tuma. Sí. Mauricio Solís, Bryce, Carlos Castro, Ronald Gómez, Medford, Winston, Chope. O sea, ofensivo. Ya no podía meter más jugadores, ¿no? Todo era. Claro. Y fue, o sea, y el equipo no perdió su estructura, ¿no? Porque a veces cuando vos metes así muchos delante, pero el equipo nunca perdió su estructura y siempre fue muy buen partido ese también. Contra Uruguay de la Copa América, el 1-1, el primer partido, aquella que jugamos en Colombia, le dimos un baile a Uruguay tremendo, pero fue tremendo. Era para haber ganado, pero quedamos 1-1, creo. Guima, pero ese mismo que usted pasa el desempate, entra a la hexagonal. ¿Se imagina quedar campeón, botar mitos? Honduras nos ganaba donde fuera. Le gana Honduras en Honduras con aquel 3-2. Le gana México 2-1 en el Azteca. Va a Jamaica y con el gol de Sunsin también gana. O sea, fue una hexagonal brillante después de que se toma la selección en un desempate.
Sí, sobre todo, bueno, todo ese camino comienza con lo que digo yo siempre, comienza con el gol de Rocky Cordero al minuto 89 contra Honduras acá en el Saprissa, que en el empate, ¿verdad? Eso, yo siempre saco ese gol porque nos dio mucho aire para lo que venía. Indudablemente bueno, que también ya me estoy pasando como 3 partidos más, pero el de México allá en el Azteca también fue un partidazo que nos hizo ganar y que nos dio ahí sí toda el fuelle y la credibilidad para conseguir lo que se consiguió. O sea, nosotros, ese equipo, ese grupo era un grupo, yo lo podría comparar con como grupo, ¿verdad? Como el grupo que tuvimos en el 90, que era un grupo también muy fuerte en nosotros. Y el grupo de estos muchachos ahora en el 2014, que era un grupo muy fuerte también. Yo quería llegar a ese, porque no lo puso entre los mejores, pero el Aztecaso definitivamente que marca. Usted tiene la receta, Guima, para ganar en el Azteca. Si nos regala cinco ingredientes para lograr conseguir un resultado como esos para la selección de Costa Rica. Es que esos juegos, mira, esos son como los partidos perfectos, ¿me entendés? O sea, que vos como entrenador tomás algunas decisiones antes, durante el partido, que estás en un nivel de lucidez tan grande, ¿verdad? Que todo sale. O sea, ese día todo salió. Igual empezamos perdiendo, ¿verdad? Claro. Pero todo, o sea, el hecho de elegir ciertos jugadores que uno sabía que iba a causar un poco de estragos, ¿verdad? De menear un poco, como era dejar a algunos como Hernán, como Rolando, etcétera, en la banca, pero era con una intención, sobre todo porque sabíamos que ahí el desgaste físico es muy fuerte, entonces necesitábamos tener gente de experiencia y que nos pudiera también ayudar en los últimos 30 minutos, una cosa así. Rolando entra antes, pero hace también uno de los partidos de su vida, creo yo. Entonces, después también lo que se da con Sun Sin, después nosotros terminamos jugando hasta con Tuma de lateral izquierdo y hacemos una cosa que el mismo Badou hacía también cuando jugó con la selección, que era jugar casi con 4 centrales, ¿no? Pero con eso dando una seguridad para que Wilmer pudiera seguir jugando como el 10-10, o sea, como de enganche y jugar con... Es decir, todo salió. Entonces, de ahí, es que esas cosas, Oscar tendrá en mente lo que ya él habrá analizado, ya ha dado muestras que sus decisiones han sido acertadas. Y esperamos que se pueda dar otro batazo como ese. En esa eliminatoria, en la intimidad del camerino, ¿qué partido, qué victoria se celebró más? Por ejemplo, Alexandre, estamos hablando del repechaje contra Guatemala, la victoria en México, cuando se logra la clasificación también. Por supuesto el repechaje, ¿verdad? Porque sin el repechaje no hubiera habido nada, ellos eran conscientes de eso. Porque además ese grupo, ¿verdad? El núcleo fuerte de ese grupo venía de la frustración de Francia 98. Entonces, si no se ganaba ese partido, les iba a pegar muy duro en su carrera posterior. Eso celebró mucho. Yo te soy sincero, llegamos tan extenuados, cuerpo técnico, porque también fue un partido de mucho desgaste mental, como jugadores. En el camerino después, que yo me acuerde, a la larga hay diferentes versiones, ¿verdad? Cada quien vive eso a su manera, pero los jugadores estaban extenuados, o sea, cansadísimos. Yo me acuerdo eso sí, que Tuma estaba como en una de las bancas, de las mesillas de masaje, pero así rendido, y había que jugar 3 días después, ¿verdad? Contra Jamaica creo que era, ¿verdad? Que además sabíamos que era un partido fuerte, físicamente muy fuerte. Yo creo que creo que de celebración como tal se celebró más en el camerino el de Honduras que el de México, en el camerino, ¿verdad? Por lo menos lo que yo retengo, ¿verdad? Porque el de Honduras sí que nos daba un acercamiento ya
tremendo hacia la clasificación, ¿verdad? Dime sobre el Aztecaso, aquí viendo la formación. Sí. Eric Lonis, Gilberto Martínez, Luis Marín, Jervis Drummond, Carlos Castro, Reinaldo Parks, Steven Bryce, Mauricio Solís, Wilmer López, Rodrigo Cordero y Pablo Wanchop. Sí. ¿El partido lo plantea para ganarlo No, es desde que el arranque o era un planteamiento para sostener el compromiso y amarrar a los mexicanos? No, si vos ves bien ahí, nosotros el planteo siempre fue pensando en el partido como lo planteábamos siempre con ese grupo, o sea, para atacar. Hay diferentes formas de atacar, ¿no? Nosotros pensábamos atacar y eso nunca lo cambiamos durante el partido con 2 puntas, ¿verdad? Eso nunca lo cambiamos durante el partido. Pero pensábamos al arranque atacar con profundidad con los carrileros nuestros. Cosa los 2 puntos eran Bryce y Wanchop. Y Pablo, sí, ¿verdad? Se da la situación de la lesión, o tengo que sacar a Rodrigo Cordero, ¿verdad? O sea, nosotros ahí empezamos con el 3-4-1-2. Se da una situación, entonces yo ahí varío. Al minuto 40. ¿Verdad? Varío y ya entra Rolando, me parece, ¿no? Sí. Entonces ya pasamos a jugar al 4-3-1-2, porque entonces bajo a Bryce como un 8, ¿verdad? Y tenía a Mauricio y a otro más ahí por el lado izquierdo, ahorita no recuerdo. Wilmer. Y estaba Wilmer como enganche y Rolando con Paula arriba. ¿Quién se me queda ahí? Mauricio Solís, Steven Bryce, Carlos Castro, Jervis Drummond, ¿no eran esos? Ok. Y entonces, yo hago esa variante. Después al minuto 58 es que cambia a Carlos Castro por Williamson, sí. Claro, entonces paso a Tumba a jugar de lateral izquierdo, ¿verdad? Y el equipo, o sea, teníamos diferente, pero sobre todo estaba muy claro que teníamos que jugar con 2 puntas porque por mi experiencia como entrenador en México también, cuando trabajé allá con el Irapuato y con los Dorados, a los centrales mexicanos en aquel momento, pero los delanteros rápidos les costaban, o sea, les duele muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Y luego rematan con Medford. Y después, claro, entonces teníamos a Hernán y el mismo Sunsin, que era 2 balas ahí también, ¿verdad? Sí. Locos los dos. Sí, entonces, ese partido sí que siempre lo planteamos jugar con 2 puntas, que a veces no jugaba yo, ¿verdad? Nosotros con ese grupo hicimos muy bien una variante de la formación del famoso Ajax, aquel de Van Gaal. Nosotros la variamos jugando con los enganches por dentro, o sea, jugaba Pablo como referencia, o a veces cuando no estaba Pablo, Ronald Gómez o el mismo Rolando como referencia, y con medias puntas como Bryce, Medford, Lavala, Sunsin, etcétera. O sea, había una producción de jugadores de ese perfil muy grande. ¿Por qué a celebrar, carajo? ¿Lo había pensado antes? No. La verdad es que no lo había pensado. El carajo viene por dos situaciones. Primero, porque carajo en portugués no es nada, pero es muy cercana a una palabra que mi mamá odiaba, ¿no? Entonces, no, pero vos le cambiás 2 letras y es otra palabra fuerte. Y también, no sé, pero salió espontáneo, porque aparte oía la celebración de la gente en el camerino y yo teniendo que atender aquí a ustedes y a Harry y a todos ellos, que suave, dame un tiempo nada más, ¿verdad? Entonces, pero salió así, fue así, o sea, no fue absolutamente nada pensado. Ya vamos a tener mucho rato nosotros, los oyentes quieren conversar con usted, Alexander. Sí, claro. Vamos a la línea, 905-222-0000. Buenos días. Ok, vamos con el primer oyente. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Diego. Adelante. Diego.
Diego, ¿qué le quiere preguntar a Alexander Guimaraes? Sí, es que yo un día escuché a William Susin decir de que cuando estaban en el túnel a la salida de la gramilla del Azteca, él decía, vamos a ganarle a los mexicanos, y así todos matones, ¿verdad? Y los mexicanos se les quedaban viendo. Le quería decir a Guima que qué era lo que sentía él cuando escuchó todo eso de sus pupilos. Es que era un grupo en que todos aportaban, ¿no? Generalmente en ese tramo, ¿verdad?, del túnel, generalmente los entrenadores o salimos un poco antes y nos perdemos, digamos, eso, o salimos, o hay algunos que salen después. Entonces sí, como bien lo decías, Diego, yo sé de esa historia porque hace unos días estuve en un programa de televisión y estaba Susin también y me volvió a recordar eso, ¿no? Pero eso habla bien de lo que era el grupo, porque Susin, como todos, quería siempre jugar, pero sabía que tenía que aportar de alguna manera y así lo hizo, y le creo. Vamos con más. 905-222-0000. Buenos días, ¿con quién hablamos? Aló, buenas. Johan, de Alajuela. Adelante, Johan. Yo quería preguntarle a Guima, porque, bueno, todos sabemos que el proceso del 2002 fue de verdad un proceso exitoso, pero quería preguntarle qué piensa él que cree que nos faltó en el 2006. ¿Qué cree que fue lo que faltó para ese Mundial del 2006? Gracias. Johan. Sí, Johan, con gusto. Yo creo que lo principal, y de ahí un poco lo que en días pasados he estado conversando con alguna gente cercana, lo principal de ese grupo, a mi modo de ver, de ese grupo fue que llegó al límite en ese mundial, ¿no? O sea, al límite. Me parece, por A o por B, después del 2002, no se llega a un acuerdo con la federación, yo salgo, y los otros colegas que entran tomando decisiones inmediatas para poder afianzarse en el puesto. Eso conllevó a que algunos jugadores, quizás si durante ese trayecto o esa primer parte de las eliminatorias hacia el 2006 hubieran tenido más participación, para el 2006 hubieran llegado más maduros. Entonces no se llegó así. Yo cuando llego de nuevo en el tramo, en el último tramo de la hexagonal hacia Alemania, obviamente ahí sí ya no podía hacer grandes cambios, y ese grupo llega a ese mundial muy al límite, al límite físico me refiero también, ¿no? La base tenía ya 30 años pasaditos, y el gasto que nosotros hicimos contra Alemania, por ser el primer partido, por ser un partido en que los jugadores sabían que todo el planeta lo iba a estar viendo, porque en el Mundial siempre hay dos partidos que todo el planeta ve, el primero y el último, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese partido, que además fue un muy buen juego, ¿verdad? O sea, muy buen juego, FIFA, todo el mundo habló muy bien de ese juego, pero nos costó mucho la recuperación 3 días después para el partido contra Ecuador, que también fue, si hablé bien de los partidos anteriores, cuando hablé acá en la entrevista, tal vez ese fue uno de los peores partidos que yo he dirigido, fue ese. No fue malo, fue muy malo. Y entonces, bueno, ahí se nos fue la oportunidad, pero por eso hablo tanto yo ahora de que hay que empezar ya. Ahora ya no, porque ya estamos encima, pero después, ojalá, y la selección, estoy convencido que va a ir a Rusia, pero que no nos pase lo que nos pasó tanto en esa generación como en la generación posterior a Italia 90. Sí.
La historia con el Tumo Martínez en ese mundial. Se estaba muriendo por jugar, pero yo recuerdo que las condiciones físicas de la lesión las venía arrastrando, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en ese mundial? Porque él recae, ¿no? En el primer partido, si no me equivoco. Sí, bueno, nosotros ahí tomamos absolutamente todas las previsiones del caso. Hicimos todos los exámenes clínicos, médicos que había que hacer. Le dimos el partido contra República Checa, el amistoso que hicimos, en donde le fue muy bien y yo lo saqué en el primer tiempo y él se puso enojadísimo porque quería seguir jugando, pero ya había pasado la prueba y dijimos, no, ya está, o sea, está recuperado. De ahí pasó, infelizmente pasó eso, se resintió de la lesión y era un jugador clave para nosotros, ¿no? Pero sí era de los jugadores que decía, yo quiero jugar, sí le pedía. Sí, porque es que además ya yo, por la experiencia que había tenido de él en la eliminatoria anterior, hacia el 2002, como en recién jovencito, recién haciéndolo debutar en Saprissa, yo ya sabía, si él me decía que estaba bien, era que estaba bien, o sea, no me estaba metiendo cuento, ¿me entiendes? Pero de ahí pasó eso. El fútbol. El fútbol. Seguimos en el 905-222-0000. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, un saludo ahí a don Alexandre. Mi nombre es Melvin Padilla, el hermano de Gabriel. Hola, buenos días, Melvin. ¿Cómo está? Pura vida. Qué dicha. Principalmente llamaba para agradecerle, ¿verdad? Todos esos momentos bonitos que nos hizo pasar y nunca vamos a olvidar como familia que llevó a Gabriel a aquel Mundial de Alemania, aunque no les fue muy bien, pero fue una etapa lindísima. Ahora que lo escucho hablar de eso, y lo recuerdo mucho, entonces quería agradecerle personalmente y de verdad la admiración por todo su trabajo de parte de todos nosotros. Un saludo. Hombre, muchísimas gracias, ya me hiciste tocar aquí una fibra que es muy sensible, gracias. Seguimos. Gabriel Badilla, ¿se acuerda la historia cuando lo llamó al Mundial? Sí, claro, me acuerdo muy bien. Él estaba dentro de una generación importante, ¿verdad? Porque fue la generación que también estuvo en mundiales menores, que estaba con Cristian Bolaños, que estaba con Randall Azofeifa, creo que estaba Roy Miller en esa, ¿verdad? También. Y lo conocía obviamente desde chiquillo en las ligas menores de Saprissa, ¿no? Entonces, siempre fue como fue, o sea, en la cancha entrenando, es un gladiador. Guima, mucha gente pregunta antes de ir a la línea, lo de Brian Ruiz, que se quedó fuera en la última lista, quedó en lista de espera. Al final, ¿qué pesa por un técnico cuando escoge sus jugadores y deja los que quizás muchos pensamos que iba a ir y no va por disposición técnica? Sí, sobre todo porque nosotros analizamos varias situaciones que habíamos visto en los partidos que habíamos jugado de preparación, ya sea Copa de Oro o amistosos, contra equipos muy fuertes físicamente, ¿verdad? Producto, tanto en esa Copa de Oro que jugamos, que nos tocó Honduras, nos tocó Canadá, o sea, eran equipos muy fuertes físicamente y que queríamos constatar en algunos casos, como el de él, situaciones del 1 contra 1, ¿no? Después fuimos a una gira por China, que también eran muy fuertes, etc. Y cuando se da la rifa del Mundial y nos vuelve a tocar equipos muy fuertes físicamente, ¿verdad? Alemania, Polonia, Ecuador. Entonces analizamos y tuvimos que tomar una decisión. Yo lo que digo siempre acá, ¿verdad? Es que, y ahí se ve, digamos, la grandeza de un jugador. Porque independientemente de esa decisión, él la asimiló como por supuesto, no, para nadie es fácil, y para uno menos, cortar a un jugador para un mundial. Pero lo tomó eso profesionalmente, lo tomó como aprendizaje. Muy probablemente habrá visto qué necesito para estar más y después
es lo que es hoy y lo que hizo a través de su carrera, y eso yo lo pongo siempre, porque a veces hay algunos, en ese tipo de cosas, a veces se quedan como, no se pasa la etapa profesional, ¿verdad? O sea, los profesionales sabemos bien que una cosa es mi relación contigo, Harry, como amigo, y otra cosa ya es como un profesional. Y a veces se queda mucho en esa fricción de que ya pasó, o sea, ya somos profesionales. Y a veces hay todavía alguna cosa que queda ahí, que en el caso de él, por supuesto que no, porque lo he visto varias veces después de eso y se ve el profesional que es. 905-222-0000. Buenos días. Aló, buenas. Sí, ¿con quién hablamos? Edgardo Toruño, de Quepos. Pura vida, Edgardo. Aquí lo escucha Guima. Primero, agradecerle a Guima tantas alegrías que nos ha dado a nuestro país, tanto él como su hijo, que lo está haciendo ahora, poniendo muy en alto nuestro país. Profe, una pregunta nada más así. ¿Qué sintió en esa inauguración del Mundial en Alemania, el que se decía es contra Alemania, es la inauguración? ¿Qué había en sus mentes, en la suya, que era el capitán del barco, profe? Buenos días. Hola, buenos días, gracias. Cuando nosotros estábamos en el sorteo, cuando fue el sorteo y sacan la bolita, creo que fue Mateos, ¿no? Lothar Mateos fue el que sacó la bolita, ¿no? Sí. Saca la bolita y sale Costa Rica, y que era el primer partido mundial contra Alemania. Pues yo sinceramente estábamos con don Hermes y otros, don Orlando Moreira de aquel comité director, y nos volvemos a ver, obviamente, ¿verdad? Porque te está tocando inaugurar un mundial contra el país sede. Era tremenda responsabilidad, y lo primero que pensamos es, ellos pensaron durísimo, y yo por mi lado dije, no vamos a quedar mal, porque yo conocía el grupo, ¿no? Y a partir de ahí nosotros, bueno, empezamos a tomar decisiones y directrices sobre la planificación para ir a ese mundial, y sobre todo para ese primer partido. La gente pregunta que por qué no llegó al mundial o no tuvo mucha participación con usted, Jafet Soto, jugando en México. ¿Cuánto tiempo de programa tenemos? Porque he dejado tantos afuera, hombre. Sí, Harry solo le pregunta por los que dejó fuera. No, es que la gente me pregunta. Entonces, bueno, no, lo mismo, o sea, lo mismo. Ningún jugador fue dejado por fuera en ninguno de los dos mundiales, por situaciones de que me caen bien personales, sí, o no, claro. O sea, absolutamente. Igual, o sea, vimos situaciones en eliminatorias y en posteriores partidos después de eliminatorias, que nos hicieron tomar las decisiones, en el caso de Jafet, como en el caso de Brian, como en el caso, porque ahorita puede ser que llame también, por el caso de Alonso Solís, como por el caso de Austin Berry en el 2002, como por el caso, es decir, son decisiones totalmente profesionales. Con el cariño de la gente que ha llamado, imagino que también es muchísimo en la calle, en el supermercado, Alexandre. Y no es que estemos quitando a Oscar Ramírez, ni nada por el estilo. Ajá. ¿Le gustaría dirigir un tercer mundial con Costa Rica? Bien, como lo hablábamos acá, yo lo veo más. ¿Sabes dónde? Pero no ahora, ¿no? O sea, yo creo que mi carrera quedaría completa si logro llevar a Costa Rica a una Olimpiada. Sí. Es lo que le falta, entonces. Para, digamos, si lo vemos en términos de logros, ¿verdad? O sea, a mí me encantaría en un momento determinado llevar a Costa Rica a una Olimpiada, porque cerraría, ¿verdad? Ese círculo ahí. Yo lo he dicho y lo sostengo, o sea, creo que la selección va a clasificar con Oscar. Creo que la selección clasificando con Oscar al día siguiente, es más, yo lo haría ya, pero bueno,
al día siguiente le debieran de firmar 4 años más para Qatar 2022. Y posteriormente a eso, Oscar ya decidiría un poco más cosas. Por lo tanto, no creo que sea el momento, porque al final ya anduve por ahí, ¿no? Pero sí, siempre me ha llamado la atención el tema de una selección, de llevar a una selección a una Olimpiada. Y si fuera con Costa Rica, ni qué decir. Pero me veo más, como lo hablábamos aquí antes, en otro plan dentro de algún tiempo. No me retiren todavía. Eso, ¿cómo se vislumbra en un retiro? ¿Cuánto más le queda en el fútbol? ¿No lo piensa? ¿O sí lo es que hay colegas que tienen 70 años y están trabajando todavía. Sí. Es que es la pasión de uno, ¿no? Entonces, para eso no le pongo tiempo. Eso sí, cuando me retiré, yo dije, de jugar, ¿no? Yo dije, hasta aquí, ya no quiero más. Pude haber jugado 3 años más, quizás. Yo me retiré con 32 años. Pude haber jugado 3 años más, porque nunca tuve lesiones fuertes. En aquel momento, la exigencia física del juego era diferente, por lo cual yo podía haber jugado un poco más. Pero cuando dije, hasta aquí es hasta aquí. Y eso todavía ni siquiera se me pasa por la cabeza con respecto a ser entrenador. La carrera de su hijo Celso, ¿qué resumen hace? Hace un rato decía que el domingo hizo historia, primer jugador de Costa Rica que le gana al Barcelona. Bueno, Keylor también ha jugado con Madrid, ganado, pero me refiero a jugadores de campo como lo es Celso ganándole al Barcelona 2-1. No, yo creo que viéndolo, digamos, toda esta trayectoria de él, desde el momento que llega al Deportivo en enero del 2015, creo que ese recorrido está haciendo que primero ya se ha ganado un lugar dentro del mundillo futbolístico de España, ¿me entendés? O sea, porque he estado ahí varias veces, he conversado con gente de fútbol varias veces, inclusive la última vez, ahora en enero de este año me invitaron a ver un partido Real Sociedad de San Sebastián contra el Sevilla. Y uno de los amigos me invitó ahí, estaba en un palco donde estaba Lopetegui, el entrenador de la selección, me lo presentaron, estuvimos hablando y la persona que me lo presentó también, este es el padre de Celso Borges. Le dije, claro que sé quién es, o sea, ¿entendés? Ya tiene una posición ahí, y esa posición le está dando muchísima confianza para evolucionar en su juego, ¿verdad? Y es otra cosa que digo yo siempre, o sea, cuando un entrenador, o sea, cuando los equipos cambian tanto de entrenador, como es el caso del Deportivo, y entra entrenador, sale entrenador, y él siempre juega, eso te dice mucho, ¿no? O sea, entonces, creo que va bien, creo que va muy bien, diría yo. Vamos con unas rápidas. Vamos con las rapiditas de Rodolfo para cerrar aquí con Alexander Guimaraes. Su ídolo de niño. Uy, varios, es que si te voy a decir, pero es que algunos no son conocidos. Solo uno, Guima. No, te voy a decir uno que nadie lo va a conocer, se llamaba, además el nombre es rarísimo, se llamaba Samaroni, era un número 9 del Fluminense, pero después Tostado sí, me encantaba. 70. El mejor jugador que dirigió. Diego Forlán. Un hobby. Leer. ¿Cuánto lee? A veces menos que más, pero ahora estoy, digamos, cuando estoy en vuelos de 14, 16 horas leo todo. Pero ahora estoy leyendo también. En estas pausas leo bastante. ¿Y qué lee? De todo. Ahora también he estado leyendo mucho más cosas. Estoy suscrito a cualquier cantidad de revistas profesionales también. En este último tiempo he entrado mucho a eso. ¿Tiene mascota? Uy, me pregunté porque hemos tenido mascota y ya se nos han ido.
pero tienen nombres así como muy vacilones. La última fue Chopin. Chopin. ¿Qué era? Era un bichon frisé. Un perro grande o pequeño. Pequeño, sí. ¿Su mejor amigo? Tengo muchos, la verdad, tengo muchos. Tengo un amigo de toda la vida, de infancia, del colegio, Roberto Artavia, que es mi amigo desde la época que llego a Costa Rica, como otros. Tengo los amigos del Barrio Escalante que están escuchando el programa, que tenemos un equipo también ahí, que tenemos un chat. Otros bueno, es que si no, no nos alcanza el tiempo. El lugar más lindo de Costa Rica. Es que es mucho y no me canso de verdad. O sea, voy a hacer un comercial ahora porque el fin de semana estuve en Nosara, en un lugar increíblemente bonito, un lugar... ¿Puedo hacer el comercial, no? Claro. Un lugar que se llama Lagarta Lodge, espectacular. Sí. Esa playa es lindísima. ¿Playa o montaña? Playa. Estamos, Guima, agradecerle que haya venido con muchísimas nosotros gracias. aquí. Lo vimos desde la India, hoy aquí en cabina, ya en Costa Rica, y agradecido siempre esa amistad. Cuando hay que tirarle el tiro, cuando no, pues de ahí ni moda. No, yo siempre llevo el escudo, no te preocupes. Muchísimas gracias, Guima, por acompañarnos. Encantado poder estar acá con usted, de poder interaccionar con la gente que acompaña el programa. Y ahora todos creo que esperando el 24, ¿no? Claro. Este viernes en 8. Eso es, el 24 allá contra México. Esperando el segundo aztecaso.